noches, les habla su amigo Dilio Flores de su canal en YouTube, Dilio Flores, siguiendo con la serie de ejercicios que he estado subiendo a YouTube en estos últimos días. Pues estoy siguiendo un texto, ¿verdad? Un texto del Instituto Hondureño de Educación por Radio para primero y segundo de bachillerato, ¿verdad? Ya en educación media. Y pues por eso hay algunos ejercicios fáciles y otros difíciles, pero sé que hay estudiantes de todos los niveles y les va a servir de mucho. Ahorita vamos a comenzar, ¿verdad? Anteriormente estuvimos hablando de notación científica y de áreas, perímetros y volúmenes, o perímetros, áreas y volúmenes, y ahora pues un poco de lo que es trigonometría. El primer ejercicio que nos tira aquí dice que con la ayuda del transportador se midan, ¿verdad? Se midan esos ángulos. Entonces, ¿verdad? Usted pues toma el transportador, ¿verdad? Y trata de colocarlo en el mero vértice ahí, ¿verdad? El mero vértice y va a ver que más o menos esto le está midiendo, pues le está midiendo 30 grados, ¿verdad? De esa misma forma pues se colocan, ¿verdad? El transportador y ya se miden los próximos. Ver, este por lógica tiene un ángulo recto, mide 90 grados, ¿verdad? Y este pues tiene un ángulo de 115 grados, ¿verdad? Siguiéndolo, ¿verdad? Colocando el transportador, ¿verdad? En línea, podemos ver que más o menos tiene, ¿verdad? Tiene 115, ¿verdad? Tiene 115 grados. 115 grados, aquí está 90, ¿verdad? 100, 110, 115 grados, ¿verdad? Eso solo es ejercicio, eso ya dan los dibujos y de medirlo con el transportador. Luego acá nos piden que hay que medir con la ayuda del transportador, ¿verdad? Nos piden que hay que medir, ¿verdad? Nos piden que hay que medir estos ángulos, ¿verdad? 20 grados. Entonces hacemos la misma forma, ¿verdad? Se toma el transportador, ¿verdad? Se hace lógicamente un plano cartesiano anteriormente, ¿verdad? El eje cartesiano y se coloca el transportador, ¿verdad? Ahí en cero y luego se mide los 30, este es para los 30 grados, ¿verdad? El otro es para los 75, ¿verdad? Pueden ver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 y el otro también para los 150, ¿verdad? Para los 150 grados. ¿Verdad? Para los 150 grados, que sería ahí más o menos, ¿ves? Este ángulo, ¿verdad? Este ángulo. Entonces, estas, estos arcos, ¿verdad? Estos arcos denotan el ángulo. Este primerito es el de 20 grados, este siguiente es de 75, ¿verdad? Y el más grande es el de 150 grados, que habría que dibujarlos. El primero era de medirlos y esto es que habría que dibujarlos, ¿verdad? Luego en el siguiente, ¿verdad? Dice, encuentre la medida del ángulo faltante del siguiente triángulo rectángulo. Al ser un triángulo rectángulo sabemos, ¿verdad? Que este es un ángulo recto que mide 90 grados y que la suma de la medida de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces ya tenemos este que mide 90 y nos dan este otro que mide 52 grados, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula a 180, le restamos la suma de estos dos que ya conocemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el otro ángulo faltante, que en este caso lo denoté como alfa, es igual a 180 grados menos la suma de los otros dos, que la suma de esos otros dos es 142. Por lo tanto, el ángulo, ¿verdad? Faltante, que sería este, es de 38 grados, ¿verdad? 38 grados. También dice, encuentre la medida del ángulo faltante en el siguiente triángulo, ¿verdad? No, aquí estoy mintiendo, aquí es del lado faltante. Así está bien. Encuentre la medida del lado faltante en el siguiente triángulo. Entonces nos falta este lado B. Entonces, por el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? Es decir, esto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces quiere decir que si yo quiero despejar un cateto, en este caso B, el otro, ¿verdad? Que en este caso es A cuadrado, que me está sumando, pasa el otro lado a restar. Por eso tenemos aquí que B cuadrado es igual a C cuadrado menos A cuadrado. Entonces ya sustituyendo los valores, C cuadrado es 9 y A es 7, entonces nos da un resultado que B cuadrado es igual a 9 al cuadrado, que es 81, menos 7 al cuadrado, que es 49. Y esta sustracción, esta resta nos dice que es 32. Entonces, b cuadrado es 32. Pero nosotros necesitamos
saber la medida de b, no de b cuadrado. Entonces, por lo tanto, quiere decir que b va a ser igual a la raíz cuadrada de 32, ¿verdad? Que 32 lo podemos expresar, raíz cuadrada de 32 la podemos expresar como raíz cuadrada de 4 por 4 por 2, ¿verdad? O es lo mismo de raíz de 4 por raíz de 4 por 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que raíz de 4 es 2 y raíz de 4 es 2? Entonces, por eso tenemos que b es igual a 2 por 2 por raíz de 2, ¿verdad? Porque raíz de 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, el resultado es, ¿verdad? El resultado es que b es igual a 4 raíz de 2, ¿verdad? Si quieren saber el valor exacto, pues simplemente saquen la raíz cuadrada 2 y lo multiplican por 4. El ejercicio 5 dice: encuentren los valores de las 6 funciones trigonométricas del triángulo, del ángulo teta del siguiente triángulo rectángulo. Seguimos con el principio, ¿verdad? Que el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa, que es c, ¿verdad? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí nos dan c, que es la hipotenusa, y nos dan un cateto que le vamos a llamar a, puesto que este está denominado como b. Entonces ya habíamos explicado que cuando vamos a despejar uno de estos dos, el otro que lo acompaña pasa a restar al otro lado. Por eso b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Sustituyendo, c cuadrado es 120, ¿verdad? Y a es, c es 120, a es 100, ¿verdad? Entonces, elevándolo al cuadrado, 120 al cuadrado es 14.400 menos 100 al cuadrado, que es 10.000, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, b cuadrado es 14.400 menos 10.000, que es 4.400, ¿verdad? Entonces, b sería la raíz cuadrada de 4.400, que si lo descomponemos, miren, si lo descomponemos en sus factores primos, tenemos que la mitad de 4.400 es 2.200, la de 2.200 es 1.100, la de 1.100 es 550, la de 550 es 275, ya 75 no tiene mitad, pero tiene quinta, que es 55, y 55 tiene quinta, que es 11. Entonces eso nos permite, ¿verdad? Eso nos permite decir que raíz cuadrada de 4.400 es lo mismo que decir raíz cuadrada de 4 por estos primeros dos doces, por 4 por estos otros dos doces, ¿verdad? Por 25 por estos dos 5, ¿verdad? Y el 11, que es el que nos queda, ¿verdad? Ese el 11, que es el que nos queda. Permítanme aquí. ¿Verdad? El 11, porque 11 tiene 11, permitan, tengo que hacer este más grande, entonces ahí está, ¿verdad? Y el 11 de 11, como decimos, es 1, ¿verdad? Es 1. Es 1. Entonces tenemos, ¿verdad? Por eso tenemos expresado de esta forma, ¿verdad? Entonces podemos expresar las raíces particulares, raíz de 4 por, raíz de 4 por, raíz de 25 por, raíz de 11. La raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? La de 25 es 5, entonces ¿cuánto nos dio? Nos dio que b es 2 por 5 por raíz de 11, ¿verdad? Es decir, 20 raíz de 11, y les mencionaba, si quieren hacerlo, saber el valor exacto, pues calculen la raíz cuadrada de 11 y la multiplican por 20. Entonces, como ya tenemos los tres lados, ¿verdad? Ya tenemos los tres lados, ¿verdad? Entonces nosotros ya podemos, ¿verdad? Podemos calcular entonces las funciones trigonométricas, ¿verdad? Tengan en mente que la hipotenusa es 120, el cateto A es 100 y el cateto B es lo que acabamos de encontrar, 20 raíz de 11. Entonces sabemos que el seno, ¿verdad? El seno, permítame regresar un poco, ¿verdad? La otra cosa importante es que nos están hablando de este ángulo, ¿verdad? De este ángulo nos dan. Entonces nos dicen que calculemos las 6 funciones trigonométricas a ese ángulo. Entonces para este ángulo, este va a ser el lado opuesto, el cateto opuesto, y B va a ser el cateto adyacente, el lado adyacente, ¿verdad? Ve que lo que acabamos de calcular, 20 raíz de 11 va a ser el lado adyacente, y 100 va a ser el opuesto para ese ángulo teta, que es de ese ángulo que nos pidieron las 6 funciones trigonométricas. Entonces sabemos que el seno es opuesto entre hipotenusa, y decíamos que el opuesto es A, que es 100, y se divide por la hipotenusa, que es 120, ¿verdad? Como los dos tienen ceros, ¿verdad? Yo se los quito, es como que los hayamos dividido por 10 y nos queda 10 sobre 12.
Luego sabemos que 10 tiene, tiene mitad que es 5 y 12 tiene mitad que es 6. Entonces, si dividimos 5 por 6, nos da que es 0.83, ¿verdad? Entonces sería la función seno para ese ángulo, ¿verdad? ¿Y el ángulo cuál sería? El ángulo es el seno inverso de ese valor, ¿verdad? Entonces, en este caso, el seno inverso o el arcoseno, como le llaman en otros lugares, el arcoseno de 5 sextos nos dio 56.44 grados, ¿verdad? La tangente es el opuesto entre el adyacente. Ya les había mostrado que el opuesto son los 100 y el adyacente es el B, ¿verdad? El B. Estoy buscando otra forma ¿verdad? De encontrar. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos aquí que otra forma de encontrar el lado B, ¿verdad? Otra forma de encontrarlo. Tangente, opuesto entre adyacente. Para ese ángulo θ el opuesto son 100 y el adyacente es B. Entonces, ¿cómo despejamos B? ¿Verdad? ¿Cómo despejamos B? Multiplicando. Despejamos B, les mencionaba yo que cuando se despeja B como denominador, entonces intercambia de lado con lo que está al otro lado del igual. Entonces B pasa aquí y lo que está al lado del igual, que era tangente de 56.44, pasa como denominador. Entonces tenemos que B es igual a 66.33, que es el mismo valor que habíamos encontrado con 20 raíz de 11. Si usted a raíz de 11 le calcula la raíz y lo multiplica por 20, le va a dar que B es 66.33. Nomás es mostrando diferentes formas de encontrar el mismo dato, ¿verdad? Y diferentes formas del mismo dato, pero concentrémonos en lo que nos piden. Las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces ya tenemos el seno, ¿verdad? Ya tenemos el seno, que nos dio 5 sextos, o sea, 0.83, ¿verdad? También la tangente la vamos a calcular ahorita, ¿verdad? La tangente que es el lado, no, perdón, aquí sigue el coseno, ¿verdad? El coseno que es el lado adyacente, es el que acabamos de encontrar, 20 raíz de 11 entre, ¿verdad? Entre la hipotenusa, que recordemos que es 120. Entonces, yo hice lo mismo, hice una simplificación. Si divido 20 por 10 me queda 2 y si divido 120 por 10 me queda 12. Y mitad de 2 es 1, que no es necesario escribirlo, y mitad de 12 es 6. Por eso me dio raíz de 11 sobre 6 y al hacer la operación nos da que es 0.55. ¿Verdad? La tangente decíamos que era el opuesto entre el adyacente. Recordemos que el opuesto del ángulo θ, ¿verdad? Ya lo habíamos repasado, es 100 y el adyacente decíamos que era el lado B el que encontramos, ¿verdad? Entonces aplicando eso, ¿verdad? Decimos que si yo divido 100 entre 20 me da que es 5 y abajo me queda raíz de 11, ¿verdad? Y si yo divido 5 por raíz de 11, el resultado es 1.55. Dividir, ¿verdad? Dividir 5 por 11, entonces da 1.51. Le repito, cuando digo dividir, en la calculadora vamos a utilizar entre, aunque yo digo por, porque no es correcto decir dividir entre, es estar repitiendo. Entonces, también sabemos, también sabemos que la tangente no solo es opuesto entre adyacentes, sino que sabemos que es seno entre coseno. Y habíamos calculado el seno que nos daba 5 sobre 6, que era 0.83, y también el coseno que lo acabamos de sacar, que es raíz de 11 sobre 6. Entonces, al multiplicar los extremos, aquí tengo planteado, ¿verdad? 5 por 6 y en medio 6, ¿verdad? Y abajo 6 por raíz de 11. Entonces, este 6 se me cancelan y me queda que 5 sobre raíz de 11, que es 1.51, lo mismo que ya habíamos calculado entre opuesto y lado adyacente, ¿verdad? Es mencionándoles que se puede calcular de diferentes formas. Entonces, el arco seno o el seno inverso, decíamos, ¿verdad? Que si el seno es opuesto entre la hipotenusa, entonces la recíproca es hipotenusa entre opuestos. Entonces sabemos que la hipotenusa es 120 y que el opuesto es 100, ¿verdad? Entonces, perdón, aquí hay un error porque al dividir a 120
120 por 10 nos queda 12 y 100 dividirlo por 10 nos queda 10, ¿verdad? Mitad de 12 es 6 y mitad de 10 es 5. Y 6 entre 5 es 1.2. Ese es el arcoseno o el seno inverso, ¿verdad? La recíproca, ¿verdad? Que es la recíproca de la recíproca del seno. Perdón, yo aquí me estoy equivocando. Aquí es lo que tenía que poner porque la recíproca del seno, aquí como que estuviera calculando el ángulo, disculpen, ¿verdad? La recíproca del seno es la cosecante, ¿verdad? Entonces en realidad esta es cosecante, ¿verdad? Cosecante. Y este otro, ¿verdad? Que sería la recíproca del seno, sería más bien la secante, ¿verdad? Porque no olviden que las básicas son, ¿verdad? Las básicas son seno, coseno y tangente. La recíproca del seno es la cosecante, la recíproca del coseno es la secante y la recíproca de la tangente es la cotangente. Entonces aquí yo me había equivocado, estaba calculando funciones inversas, ¿verdad? Y no es así. Entonces aquí el seno, ¿verdad? Decíamos que la recíproca es la cosecante y si seno es opuesto entre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa entre opuestos, es lo que acabamos de calcular ahorita. Y luego la secante, que es la recíproca del coseno, entonces si coseno es adyacente entre hipotenusa, la secante es hipotenusa entre adyacentes. Sabemos que la hipotenusa es 120 y sabemos que la adyacente, que es el cateto B, el que encontramos, ¿verdad? Que no nos dieron inicialmente, es 20 por raíz de 11, ¿verdad? Si dividimos 120 entre 20 nos da que es 6 sobre raíz de 11 y al aplicar la división 6, ¿verdad? Entre raíz de 11 el resultado es 1.81, ¿verdad? Y por último también tenemos aquí la cotangente, perdón, yo había escrito arcotangente, había confundido la recíproca con la inversa, como que si estoy encontrando ángulos, no, me pidieron que encuentre, ¿verdad? No el ángulo, sino la recíproca. Entonces la recíproca de la tangente es la cotangente. Y sabemos que la tangente es el lado opuesto entre el adyacente. Entonces la cotangente es adyacente entre el lado opuesto, ¿verdad? Entonces el adyacente, ¿verdad? Del adyacente teníamos que era 20, ¿verdad? 20 raíz de 11, ¿verdad? Aquel el dato que encontramos, permítanme, 20 raíz de 11 y el opuesto decíamos que era 100, ¿verdad? El opuesto decíamos que era 100. ¿Por qué aquí no está el 20? ¿Por qué aquí no está el 20 y aparece un 5? Porque si simplificamos, ¿verdad? Si simplificamos, llegamos a que mitad de 100, 50, mitad de 20, 10. Mitad de 50, 25, mitad de 10, 5, ¿verdad? Y 5 tiene quinta que es 1 y 25 tiene quinta que es 5. Por eso arriba no se le escribe nada porque iba un 1 que no es obligatorio escribirlo y estaba el 5 abajo, ¿verdad? Esa es la razón, ¿verdad? Aunque en realidad mejor colocar los datos exactos porque la medida exacta del adyacente es esto y la medida exacta del opuesto es, ¿verdad? Es 100, ¿verdad? Pero si usted hace la operación a 20 lo multiplica por raíz de 11 y lo divide por 10 le va a dar 0.66, ¿verdad? En el caso de la cotangente. Y otra forma de calcular la cotangente, ¿verdad? Me seguí equivocando aquí. La cotangente, que es la recíproca de la tangente, como la tangente de seno entre coseno, su recíproca sería coseno entre seno, ¿verdad? Entonces el coseno, tenemos arriba el dato que nos había dado raíz de 11 sobre 6 y el seno 5 sextos, ¿verdad? Entonces al multiplicar los extremos, raíz de 11 por 6, aquí está planteado, 6 raíz de 11 y 6 por 5 o 5 por 6 es lo mismo, se nos cancela el 6 y nos queda raíz de 11 sobre 5, ¿verdad? Y el de raíz de 11 sobre 5 nos da que es 0.66, el mismo dato que les había dicho aquí anteriormente. Entonces, con eso ya tenemos las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Del triángulo que nos ofrecieron. Encontramos B porque lo ocupamos y ahí solo íbamos aplicando, ¿verdad? Aplicando el concepto seno es opuesto entre hipotenusa y sustituyendo los valores, ¿verdad? Coseno es adyacente entre hipotenusa y sustituíamos los valores. Tangente es opuesto
entre, ¿verdad?, adyacente y sustituíamos los valores. Yo también lo hice tangente por seno y coseno, pero en realidad el ejercicio no nos pide todo eso, simplemente pide encontrar las 6 funciones. Yo lo hago porque este video, ¿verdad?, es instructivo, ¿verdad? Y pues lógicamente se hace lo mismo, ¿verdad?, con las recíprocas, ¿verdad? La recíproca del seno es la cosecante, la recíproca del coseno es la secante y la recíproca de la tangente es la cotangente. Yo hice el procedimiento aquí sustituyendo los valores en el caso de la recíproca, pero si ustedes hubiesen querido solo le dan vuelta, ¿verdad? ¿Verdad? Si coseno es raíz de 11 sobre 6, entonces usted no ocupa sustituir los valores para la secante, que es su recíproca, simplemente le da vuelta, que sería 6 sobre raíz de 11, ¿verdad? Que es lo que hicimos aquí. Miren lo que hicimos aquí. Ok. Bueno, una vez terminadas estas funciones, el siguiente ejercicio es también en un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Verdad? Encontrar el valor de... Bueno, permítanme mejor un momento. Es resolverlo, ¿verdad? Es resolver el triángulo totalmente. Entonces sabemos que beta, ¿cómo lo encontramos? A 180 le sumamos este ángulo recto, que ya sabemos que por ser un triángulo rectángulo mide 90 grados, y este 25. Si a 180 le restamos esa suma, entonces nos va a dar cuánto mide beta, ¿verdad? Entonces en este caso, 90 más 25 es 115, y entonces beta es 65 grados. Si sumamos los tres, ¿verdad? Esa suma es 180, 90 más 65, 155 más 25, 180, ¿verdad? Entonces solo nos dan un lado, ¿verdad? Solo nos dan un lado. ¿Cómo hacemos para encontrar C? Podemos hacerlo de un montón de formas, ¿verdad? Porque tenemos este ángulo, ¿verdad? Tenemos este ángulo y tenemos este otro. Si utilizo este ángulo, ¿verdad? Voy a utilizar para encontrar C, para este ángulo, como el único dato que me dan es el adyacente y voy a encontrar C, que es la hipotenusa. Entonces yo me pregunto, ¿qué función tiene que ver con el adyacente y la hipotenusa? El coseno, ¿verdad? Entonces utilizo el coseno. Pero si yo quisiera utilizar este ángulo, que ya sé que la medida es 65, entonces yo estaría utilizando seno, ¿verdad? Porque seno me relaciona el opuesto, que fue el que me dieron para el ángulo B, y la hipotenusa, que es la que quiero encontrar inicialmente, ¿verdad? Hay muchas formas, pero en este caso yo me decidí por este ángulo y simplemente dije el coseno de 25 grados es igual al adyacente entre la hipotenusa, es igual a 7 entre C. Entonces C es igual a 7 entre el coseno de 25. Repito, ¿verdad? Les he mencionado que cuando la variable que vamos a despejar se encuentra como denominador, intercambia de lugar con los que está, ¿verdad? Al otro lado del igual, ¿verdad? Intercambia del lugar con lo que está al otro lado del igual. Ese es un simple despeje que, como este no es el tema de despeje, solo les doy ese atajo así de forma directa por si no lo sabían. Entonces, al dividir 7 por el coseno de 25 grados, nos dio que se mide 7.72. Entonces ya solo nos falta encontrar B, ¿verdad? Ya solo nos falta encontrar B, que lo podemos encontrar por el teorema de Pitágoras, porque ya conocemos la hipotenusa, que es 7,72, ya conocemos A, que es 7, podemos encontrarlo con el teorema de Pitágoras, o podemos encontrar también con esta función. Miren. Con este ángulo podemos utilizar B opuesto entre hipotenusa, que es el seno, o también opuesto entre adyacente, que es la tangente. ¿Verdad? Hay muchas formas. Ya vieron que hay tres formas ahí, con el teorema de Pitágoras, con el seno y con el coseno. Vamos a ver por qué lado nos fuimos aquí. Aquí nos fuimos con el seno, imagínense, nos fuimos con el seno porque cualquiera puede ser de este ángulo, ¿verdad? De este ángulo, ¿verdad? Porque este ángulo es, ¿verdad? Ese ángulo mide 65, ¿verdad? Entonces, es una forma de encontrar C también, ¿verdad? El seno de 65 es igual al opuesto que 7 entre C, ¿verdad? Que es la hipotenusa. Como les digo, ya la habíamos encontrado que 7.72, pero estoy mostrándoles que de diferentes formas se puede, ¿verdad? Entonces, aplicamos lo mismo. El seno de 65 grados, ¿verdad? Es igual a opuesto entre hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es igual, ¿verdad? La hipotenusa es igual, les mencionaba C, intercambia lugar. Entonces, 7 entre seno de 65 grados, entonces nos da que es 7.72, ¿verdad?
Luego B la podemos encontrar de ese mismo ángulo. B sabemos que es el opuesto del ángulo 25, ¿verdad? Y que 7 es el adyacente. Volvamos al triángulo, por favor. Entonces podemos ver que B es el opuesto a este ángulo de 25, ¿verdad? Y 7 es el adyacente. Entonces aquí sería, ¿verdad? Opuesto entre adyacente es, ¿verdad? Opuesto entre adyacente es tangente. Entonces, por eso tenemos aquí que tangente de ese ángulo que es 25 grados es igual al opuesto que es B entre el adyacente que es 7. Entonces B es igual a 7 por la tangente del ángulo, ¿verdad? Cuando la variable que vamos a despejar está arriba, se multiplican los otros dos, ¿verdad? B es igual a 7 por tangente de 25, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? Que da 3.26. Y si utilizamos la tangente de 65, ¿verdad? Para el grado, para el ángulo de 65, vuelvo al triángulo para el de 65, para este ángulo de 65, 7 es el opuesto y B es el adyacente, ¿verdad? 7 es el opuesto y B es el adyacente. Por eso ya para el ángulo de 65, ¿verdad? Ya decimos que tangente es 7 es el opuesto y B es el adyacente. Entonces aplicamos lo que les había dicho. Cuando la variable que vamos a despejar está dividiendo, intercambia de lugar con lo que está al otro lado, ¿verdad? Entonces por eso B es igual a 7 entre tangente de 65. Si ustedes a 7 lo multiplican por tangente de 25 y a 7 lo dividen por tangente de 65, van a encontrar que ambos resultados, ¿verdad? Ambos resultados es 3.26, ¿verdad? Vamos con un ejercicio de aplicación. Dice que un poste de luz proyecta una sombra de 3 metros de largo cuando el ángulo de elevación de los rayos solares es de 65, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es? Dice la altura del poste. Entonces, aquí tenemos, dice que proyecta una sombra, ¿verdad? Permítanme leer de nuevo. Dice que el poste de luz proyecta una sombra de 3 metros, ¿verdad? Cuando el ángulo de elevación es 65 grados, ¿verdad? El ángulo de elevación es para arriba, cuando es de 65 grados, la sombra que proyecta es de 3 metros, ¿verdad? Entonces nos preguntan la altura del poste, entonces sabemos que si utilizamos la función tangente de este ángulo, tangente es opuesto, ¿verdad? Es opuesto entre adyacente. Tangente es opuesto entre adyacente. Entonces la tangente de 65 grados es igual a h, que es el opuesto entre los 3 metros, que es la adyacente, ¿verdad? Entonces les he mencionado que cuando la variable que vamos a despejar está en el numerador, se multiplican los otros dos. Entonces altura es igual a tangente de 65 por 3 metros. Es decir, la altura es 6.43 metros. Tenemos otro ejercicio. Dije que una persona de 1.7 metros de altura divisa lo alto de una antena con un ángulo de elevación, ¿verdad? De 35 grados, estando a 30 metros, dice. Permítanme que aquí se me distorsionó el dibujo. Déjenme ver qué pasó. Permítanme ver si suspendiéndolo se me arregla o querrá ir para abajo. No, yo creo que quiere ir para abajo entonces. Ok. Entonces vamos a pasar todo esto para abajo. Correcto, aquí se me colocó bien. Entonces dice, ¿verdad? Dice que una persona de 1.70 metros de estatura, dice que divisa lo alto de una antena con un ángulo de elevación de 35 grados, estando a 30 metros de distancia de su base, ¿verdad? Entonces, la persona está a 30 metros de su base y la punta de la torre la divisa con un ángulo de 35 grados. Ustedes preguntan, ¿cuál es la altura de la antena de la torre, verdad? Entonces, la altura de la antena va a ser este lado del triángulo más el 1.7 metros de estatura, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Porque el triángulo rectángulo se forma de aquí para allá, ¿verdad? Entonces hay que sumarle la estatura de la persona. Entonces en este caso, ¿verdad? Tenemos que este ángulo mide 35 grados, ¿verdad? El lado opuesto del triángulo rectángulo que le vamos a llamar H y nos dan este adyacente, entonces forzosamente tenemos que trabajar con la tangente. ¿Por qué con la tangente? Porque la tangente es opuesto entre adyacente. No puedo trabajar con coseno porque me están preguntando el opuesto, ¿verdad? Y me están, entonces no, y me están dando el lado adyacente. Entonces forzosamente es opuesto entre adyacente, que es la
tangente, ¿verdad? Tangente de 35 grados es igual a h, que es el opuesto entre el adyacente, que es 30 metros, ¿verdad? Repito, cuando la variable está como numerador, se multiplican los otros dos. Entonces la altura es igual a tangente de 35 grados por 30 metros, que nos dio que es 21, ¿verdad? Pero como nos están preguntando la altura, ¿verdad? De la antena, hay que sumarle la estatura de la persona, ¿verdad? Entonces quiere decir que la altura de la antena es 22.70 metros, que es 21 que nos dio, más el 1,70 metros de estatura, ¿verdad? Entonces seguimos con eso y vamos ya a la parte de repaso de esa unidad que se le llaman valoremos lo aprendido, ¿verdad? Que está en la página 72, 73 y 74 de ese texto de Matemáticas 1 del IER aquí en Honduras, ¿verdad? Pero al igual yo sé que esto le sirve mucho. Entonces da la instrucción que seleccione la letra correspondiente a la respuesta correcta en cada caso. La primera pregunta es el resultado de dividir en 360 partes, ¿verdad que hay un error? 360 partes iguales a una circunferencia, pues sabemos que son grados, ¿verdad? 360 grados, ¿verdad? Radianes no es en 360 partes, sino que en 2pi. Entonces aquí unidades que menciona división de una circunferencia solo está el A y el C, pero el A, perdón, es en radianes en 2pi y el C es en grados, ¿verdad? En grados sexagesimales, porque para información de ustedes, también la circunferencia se divide en grados centesimales, ¿verdad? Que sería 400, que es muy poco común. Lo que generalmente conocemos nosotros son grados sexagesimales, que es de 360 grados. La segunda pregunta dice, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados, ¿verdad? La suma de los ángulos internos, ¿verdad? De la medida de los ángulos internos de todo triángulo, de cualquier triángulo, es 180 grados. Es el instrumento que se utiliza para medir los ángulos en grados, es el transportador, ¿verdad? Al inicio de este video, pues vimos el uso del transportador. 4 es el cateto que no forma parte del ángulo que se toma como referencia, sino que se encuentra enfrente de este, ¿verdad? Siempre es el lado opuesto. Del ángulo en referencia, siempre el lado opuesto, ¿verdad? Es ese cateto que se encuentra al otro lado. Es decir, si yo elimino ese cateto, el ángulo me queda formado, ¿verdad? No hay problema. Entonces me queda formado. Ese es el lado opuesto. Y la última pregunta, así en forma de selección, dice, es el ángulo que se forma si el observador se encuentra en un punto más bajo del objeto que se está mirando. Es ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque el observador ve hacia arriba, ¿verdad? Porque como el punto está arriba, la persona se encuentra más abajo del objeto, entonces el punto está arriba. Entonces el observador hacia arriba, ¿verdad? Por lo tanto, es un ángulo de elevación, ¿verdad? No es de depresión. Aquí solo existe de depresión cuando el observador mira hacia abajo y de elevación cuando ve hacia arriba. Repito, dice que aquí el observador se encuentra en un punto más bajo del objeto, ¿verdad? Entonces quiere decir que para ver, como el observador está abajo del objeto, para verlo tiene que ver hacia arriba, por lo tanto sería un ángulo de elevación. Luego vienen estas preguntas, ¿verdad? Dice, con la ayuda del transportador, mida los siguientes ángulos. Yo hice lo que les expliqué ¿verdad? En el primer ejercicio, se coloca en línea el transportador y se mide, ¿verdad? Entonces, yo hice eso y me dio que para el A es 30 grados, para el B son 115 grados, para el C son 70 y para el D es 160 grados, ¿verdad? Ya nos daban la figura, menos esto fue lo que yo resolví utilizando el transportador, ¿verdad? 30 grados, 115, 70 y 160, ¿verdad? Porque nos dan la figura, solo apliqué el transportador, inclusive en este otro también, 230 grados y en este otro 330 grados, ¿verdad? Aquí está el uso del transportador, se coloca, ¿verdad? Y como ya sé que son 180, ¿verdad? Aquí más estos 90 serían 270 y cuento de 180, 290, ¿verdad? 300, 310, 320 y 330 grados, ¿verdad? Solo es de colocar el transportador, ¿verdad? Lo mismo aquí, por ejemplo, así de manera rápida, ¿verdad? Coloco el transportador, ¿verdad? Coloco el transportador ahí en línea, ¿verdad? Entonces,
yo sé que ya tengo 180 grados, ¿verdad? Atacaban 90, 180, entonces cuento 190, 200, 210, 220, 230, ¿verdad? Utilizando el transportador. Acá también nos pide que dibuje los siguientes ángulos con la ayuda del transportador. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Verdad? Inicialmente, ¿verdad? Inicialmente, usted lo que debe hacer es, tirar, ¿verdad? Primero esta línea, ¿verdad? La línea horizontal, por así decirlo. Tirar la línea horizontal y luego colocar el transportador, ¿verdad? El transportador en el, ¿verdad? En el inicio de esa primera línea horizontal, ponerle el punto ahí cabalito, ¿verdad? Cabalito. Y como le piden 30 grados, pues usted cuente, ¿verdad? 10, 20 y 30. Entonces marca un punto y luego ya tira, ¿verdad? Ya tira este rayo o esta semirrecta, ¿verdad? Que al inicio no tiene flechita y al final sí, por así decirlo, se llama. Entonces lo mismo, ¿verdad? Lo mismo hice con este otro ángulo, se tiré la primera línea, luego coloqué el transportador aquí y busqué, ¿verdad? Los 59 grados, ¿verdad? Lo pongo ahí en línea, ¿verdad? En línea ahí, más o menos ahí, y busqué, miren, los 59 grados, 10, 20, 30, 40, 50, y miren, casi 60, 59 grados, ¿verdad? Porque en este caso me dicen cuál es, en este caso me dicen que yo los mida, me dieron el dato de estos ángulos y que yo los mida, por eso que yo los construya, por así decirlo, ¿verdad? Que yo los dibuje, perdón, no es que los mida, sino que los dibuje, por eso les digo que lo primero que se hace es tirar esa línea horizontal y ponerse al inicio de esa línea horizontal, ¿verdad? De ese rayo y buscar el dato que me dan, ¿me entiendes? 78 grados, miren, aquí casi 80, le resté 2 y ahí está, ¿verdad? 78 grados y lo mismo, ¿verdad? Con el 163, ¿verdad? Se tira primero la línea horizontal y luego se coloca en el punto que nos interesa, perdón, en el punto inicial de esa línea y luego buscamos los grados que nos interesan. Luego aquí, miren, me dijeron que dibuje 163 grados, ¿verdad? Entonces coloco aquí el inicio y ya busqué, miren. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 y luego los tres más, ¿verdad? Y ahí están los ángulos que me piden. Lo mismo, ¿verdad? Con esto de 126 y lo mismo con esto de 225. Pueden ver, ya acá son 180, 190, 200, 210, 220 y 225. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con el transportador. Primero se tiró esta línea y una vez que miro que aquí son los 225, tomo un punto y tiro el otro, ¿verdad? Y tiro el otro, ¿verdad? El otro rayo y luego, sí, debo de denotar ¿verdad? El ángulo es este, ¿verdad? Si yo no le escribo esa línea, por eso pongo el ángulo arriba, el valor, la medida del ángulo, porque si yo no escribo nada, usted va a decir, ¿cuál ángulo es? ¿Es este o es el otro? Entonces, por eso va ese arco que me denota el ángulo que me pidieron. Luego me dice que encuentre el valor de las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ de los siguientes rectángulos, ¿verdad? Entonces este ángulo no me lo dieron, yo se lo puse, por eso tiene otro color. Me dan este ángulo θ y me dan cuánto mide 7, cuánto mide 9 y cuánto mide C, ¿verdad? Entonces en este caso yo encuentro C con el teorema, inicialmente encontré C con el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. C cuadrado es igual a cuadrado más 7 cuadrado, entonces aquí sustituyendo, ¿verdad? Sustituyendo, entonces 9 al cuadrado más 7 al cuadrado es 81 más 49, ¿verdad? Que sería 130, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí hay un error, me está fallando aquí la máquina, ¿verdad? Que hay un error porque 81, C cuadrado es 180, pero C es, ¿verdad? C es la raíz cuadrada de 130, ¿verdad? Porque me piden C, no C cuadrado, entonces C es la raíz cuadrada de 180. Permítanme, a ver si me funciona aquí de manera rápida. Ahí está, ¿verdad? La raíz cuadrada de 130. Entonces ahí habría que calcular la raíz cuadrada de 130, ¿verdad? Que con una calculadora, pues, con una calculadora encontramos la raíz cuadrada de 180 y luego, ¿verdad? Para tener los tres lados y luego aplicamos
lo que nos están pidiendo aquí es, nos están pidiendo que encontremos las 6 funciones trigonométricas para este ángulo teta, ¿verdad? Entonces, para este ángulo teta, la tangente de teta, para este ángulo, la tangente es opuesto, ¿verdad? Entre adyacentes, por eso tengo que es 7 novenos, ¿verdad? Que es 7 novenos. Y aquí por pinta calculé el ángulo, ¿verdad? Porque no me están pidiendo que encuentre el ángulo, me están pidiendo que encuentre las 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, yo encontré el ángulo con inversa tangente que me dio esto. El otro ángulo de teta, ¿verdad? Con ese... el otro ángulo lo encuentro, pues, ¿verdad? Restándole a 180 la suma del ángulo recto que ya nos dan por ser un triángulo rectángulo, más el ángulo que encontré. Pero en realidad lo que nos están pidiendo son las 6 funciones trigonométricas que hasta ahorita llevo una, ¿verdad? Llevo una. El seno de teta es 7 novenos, ¿verdad? Y quiere saber con números, pues divida 7 entre 9, ¿verdad? Entonces, eh, permítanme aquí que voy a hacer un alto. Bueno, entonces seguimos porque aquí les decía que yo estaba un poco confundido porque ahí dice encuentre las 6 funciones trigonométricas del ángulo teta de los siguientes triángulos rectángulos. Y yo no me dediqué a hacer eso, ¿verdad? Me confundí, entendí como que si fuera a resolverlo, ¿verdad? Y resolverlo es encontrar la medida de sus, ¿verdad? De sus lados y la medida de sus ángulos. Entonces, yo aquí me equivoqué y si se fijan lo que hice fue que resolví, ¿verdad? Encontré el lado C que hacía falta, que es raíz de 130, y encontré los dos ángulos que hacían falta, ¿verdad? Encontré teta, 37.87, y encontré beta. Pero no es eso lo que me piden, a mí me están pidiendo las 6 funciones trigonométricas. Entonces vamos a trabajar ahorita esas 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Ya tenemos a C, que es raíz de 130, no lo puedo descomponer a 130 porque 130 no tiene raíz cuadrada exacta ni tiene cuadrados como múltiplos, ¿verdad? Simplemente 130 es el producto de 65 por 2 o de 130 por 1. Entonces, ¿verdad? Entonces aquí si aplicamos las funciones trigonométricas, vamos a empezar de cero, ¿verdad? Entonces vamos a decir, permítanme, aquí las vamos a plantear, ya teníamos la tangente, voy a borrar esto para plantearles las otras, ¿verdad? Las otras funciones, voy a tener que borrar, pero como es en video, ustedes van a poder retroceder, ¿verdad? Entonces voy a copiar esto para utilizar dentro de lo que me quepa ahí, utilizar el seno, ¿verdad? El seno. ¿Verdad? Y no voy a encontrar la cotangente porque es sencillo, ¿verdad? La cotangente no voy a hacer el cálculo que es la recíproca, nos piden la C, la recíproca de la tangente, solo le damos vuelta, sería 9 séptimos, ¿verdad? 9 séptimos sería la cotangente. Pues en este caso también, ¿verdad? Siguiendo el seno de teta sería el opuesto del ángulo, que es 7, entre la hipotenusa, que es raíz de 130, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Y como les había mencionado, pues no vamos a calcular la cosecante por cuestión de espacio, como yo me había equivocado, pero entonces la cosecante, que es la recíproca del seno, simplemente sería, ¿verdad? El recíproco, o sea, raíz de 130 sobre 7, ¿verdad? Ahí no habría ningún problema. Luego seguiríamos con el coseno, ¿verdad? Que el coseno es de este ángulo teta es el adyacente entre la hipotenusa, ¿verdad? En este caso, el adyacente es 9 y la hipotenusa es raíz de 130, ¿verdad? Y como le había mencionado, la recíproca del coseno es la secante, entonces, ¿verdad? No lo vamos, ¿verdad? No lo voy a escribir así en números como aquí, simplemente ustedes ya saben que como la secante es la recíproca del coseno, entonces quiere decir que la secante sería raíz de 130 sobre, ¿verdad? Raíz de 130 sobre 9. ¿Verdad? En este otro triángulo nos piden también lo mismo que, ¿verdad? Nos piden que encontremos las 6 funciones trigonométricas y les pido disculpas, yo me puse a resolverlo, ¿verdad? Bueno, en este triángulo me dan el ángulo teta, siempre del ángulo teta, ¿verdad? Me piden, ahí arriba en el ejercicio dice que es del ángulo teta, nos dan
la letra griega teta, ¿verdad? Entonces, de este ángulo. Entonces me dan la hipotenusa y me dan este lado. Entonces yo tengo que calcular B, aplico el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, me toca despejar B, entonces este A cuadrado que suma pasa a restar, ¿verdad? Sustituyo C es 19 y, ¿verdad? Y A es 15, ¿verdad? Aquí está, A es 15. Entonces 19 al cuadrado es 365 y 15 al cuadrado es 225. Entonces al restarlos, 361 menos 225 me da 136. B cuadrado es igual a 136. Entonces B es la raíz, ¿verdad? De 136. En este caso, 4 por 34 es 136. Entonces yo lo puedo expresar raíz de 4 por raíz de 34 y entonces me da que como raíz de 4 es 2, me da que B es igual a 2 raíz de 34, ¿verdad? Y si lo opero, 2 por raíz de 34 es 11.67. Entonces, con las disculpas del caso, en este cuadrito, ¿verdad? En este cuadrito que lo voy a hacer más grande solo para efectos del video, ¿verdad? Lo voy a hacer más grande, vamos a encontrar, voy a borrar esto que no es lo que nos piden, ¿verdad? No nos piden eso, nos piden las 6 funciones. Entonces aquí tengo el seno es opuesto, el seno de este ángulo, el seno es siempre opuesto entre hipotenusa, pero para este ángulo el opuesto va a ser 15 y la hipotenusa 19, ¿verdad? Porque B es el adyacente. Es el adyacente. Entonces, seno de teta es opuesto entre hipotenusa, o sea, 15 entre 19, ¿verdad? 15 entre 19. Voy a hacerle tamaño de letra más grande para que lo logren ver mejor. Vamos a ver aquí. Correcto, ahí está, ¿verdad? El seno es 15 entre 19. Entonces, la recíproca del seno es la cosecante. Entonces, la cosecante sería 19 sobre 15, ¿verdad? Que no lo voy a poner aquí por el error que les digo de que he cometido estar haciendo otra cosa, no lo que pedían, que son las 6 funciones trigonométricas. Entonces ya encontramos dos, el seno del ángulo teta, que es 15 sobre 19, y la cosecante, que es la recíproca del seno, que sería 19 sobre 15, ¿verdad? Entonces la siguiente, vamos a encontrar el coseno, ¿verdad? El coseno del ángulo en referencia, que ese ángulo en referencia es el ángulo teta, ¿verdad? Entonces el coseno, le cambio aquí los datos, coseno del ángulo teta, el coseno de un ángulo es el adyacente entre la hipotenusa, y para este ángulo teta, B es el adyacente. Miren que para este ángulo beta, B sería opuesto, pero estamos trabajando con este ángulo teta. Entonces sería adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Hasta voy a escribir aquí, eso sí lo voy a escribir, adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? Es B, que ¿cuánto nos dio? Nos dio 2 raíz de 34, si se recuerdan, ¿verdad? Nos dio 2 raíz de 34. 2 raíz de 34, ¿verdad? Se los voy a mostrar arriba por si ya se les olvidó y no quieren retroceder el video. Perdón, está aquí. Aquí a la par lo tengo, creo, y ando buscándolo arriba. Perdón, aquí está abajo, ¿eh? 2 raíz de 34, ¿verdad? Entonces es adyacente entre hipotenusa, que es 2 raíz de 34, ¿verdad? Sí, ese es el coseno de ese ángulo, ¿verdad? Y si quieren saber, como les repito, 2 por la raíz de cuadrada de 34 entre 19, pero esta expresión está buena. Entonces, como sabemos que la recíproca, ¿verdad? La recíproca del coseno es la secante, entonces la secante sería hipotenusa entre adyacente y quedaría al contrario, 19 sobre 2 raíz de 34, ¿verdad? Aquí el 2 y 19 no los podemos, ¿verdad? No los podemos simplificar porque tanto 2 como 19 son números primos, ¿verdad? Y por último nos quedaría entonces la tangente, ¿verdad? La tangente de ese ángulo teta que nos están pidiendo, la tangente de ese ángulo teta que nos están pidiendo, ¿verdad? La tangente es opuesto entre hipotenusa, y para este ángulo teta 15 es el opuesto, el lado opuesto, porque está enfrente, y el adyacente, ¿verdad? Sería el B, entonces sería opuesto entre adyacente. Siempre, ¿verdad? La tangente es opuesto entre adyacente.
Lo que hay que ver es para el ángulo en referencia cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. En este caso sería 15 sobre 19, ¿verdad? ¿Verdad? No, estoy mintiendo. 15 sobre el adyacente que es 2 raíz de 34. Ya estoy planchando. 2, el adyacente es B, que lo encontramos despejando, y es 2 raíz de 34. ¿Verdad? Entonces esa sería la tangente, ¿verdad? Esa sería la tangente. Y por lógica, la cotangente, que es la recíproca de la tangente, sería 2 raíz de 34 sobre 15, ¿verdad? Espero que me disculpen que me había confundido. Seguimos con este otro, ¿verdad? Este otro ejercicio, ¿verdad? Siempre de encontrar las 6 funciones trigonométricas de estos triángulos. Creo que este es el último triángulo que nos piden eso. Entonces vamos a ver aquí qué pasa. Siempre nos piden el ángulo θ. Miren que en el primero el ángulo θ estaba, el triángulo era para acá, este vértice estaba acá y el ángulo θ estaba aquí. En el anterior el ángulo θ estaba aquí y ahora en este está aquí. Ahí está, ahí hay que hacerlo. Porque la instrucción inicial es que encontremos las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ, ¿verdad? Entonces para eso necesitamos encontrar el lado que nos hace falta, que es este lado A, que sería adyacente para θ. Aplicando el teorema de Pitágoras, como les digo, ¿verdad? Voy a encontrar A, entonces este B cuadrado pasa al otro lado del igual a restar, ¿verdad? Perdón, sí. Entonces nos queda, voy a encontrar A. Entonces aquí estoy utilizando más las letras, aunque el cálculo está bueno, ¿verdad? Cuadrado sería C cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? Porque a este le puse valor de A, ¿verdad? O lo puedo dejar así, le puedo dejar como lo tenía. Perdón. Lo puedo dejar como lo tenía. Disculpe. Pero a este lado entonces mejor le pongo B, ¿verdad? Le pongo B porque ahí estoy planteando, planteando aquí B cuadrado, ¿verdad? Entonces B cuadrado es igual a, este 3 sería A, es igual a la hipotenusa C cuadrado, que sería 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos que B cuadrado es igual a 25, que es 5 al cuadrado, menos 9, que es 3 al cuadrado. Entonces 25 menos 9, puchica, que yo tengo un solo relajo, sería 25 menos 9. Entonces B cuadrado es igual a 16, ¿verdad? Es igual a 16, ¿verdad? Entonces quiere decir que B es igual a 4, ¿verdad? A 4. B es igual a 4, ¿verdad? B es 4. Entonces ya teniendo los tres lados, ¿verdad? Conociendo la medida de los tres lados, entonces podemos aplicar, ¿verdad? Ya las relaciones para cada función. Entonces empezamos con el seno. El seno de este ángulo es opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? Sería 3 entre 5. No se olviden que esto está de más porque yo estaba porque yo estaba resolviendo, ¿verdad? No estaba encontrando las 6 funciones trigonométricas, sino que resolviendo el triángulo. Y resolver el triángulo es encontrar la medida de los ángulos faltantes y la medida de los lados faltantes. Pero aquí solo nos piden las 6 funciones trigonométricas, ¿ok? Entonces seno es opuesto entre hipotenusa. Para este ángulo 3 es el opuesto y 5 es la hipotenusa, por lo tanto, seno es, ¿verdad? 3/5. Y no se les olviden que la recíproca del seno es la cosecante, por lo tanto, ¿verdad? La cosecante de ese ángulo θ sería 5/3, ¿verdad? La recíproca. Entonces ahora vamos a encontrar el coseno, ¿verdad? El coseno, los lados que tienen que ver con el coseno es adyacente entre hipotenusa. Adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces sería adyacente, no es necesario escribirlo, pero si lo quieren para ilustrarle, adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente de este ángulo θ? Es B. ¿Y cuánto nos dio B? Nos dio 4, ¿verdad? Nos dio 4. Y la hipotenusa, que es 5, ¿verdad? Entonces tenemos que el coseno de θ es 4/5, ¿verdad? Y sabemos que la recíproca del coseno es la secante. Por lo tanto, la secante de ese ángulo sería
5/4, ¿verdad? Repito, pido disculpas por no escribirlo porque no hay suficiente espacio y si lo hago ahí en este pequeño espacio, los números van a salir un poco pequeños y quizás no les sean visibles o legibles, mejor dicho, en el video, ¿verdad? Entonces, el último caso que tenemos que nos falta es, ¿verdad? Las dos funciones restantes es la tangente y la cotangente, ¿verdad? Entonces sabemos que la tangente es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Opuesto, OP lo voy a escribir, opuesto, ¿verdad? Y A de Y como adyacente, adyacente, opuesto entre adyacente. Y para este lado, para este ángulo θ, perdón, el opuesto es 3 y el adyacente es B, que es 4. Por lo tanto, el resultado sería 3/4, ¿verdad? Sería 3/4. Y por lógica, la recíproca de la tangente, que es la cotangente, sería 4/3, ¿verdad? Sería 4/3. Espero que me disculpen, ¿verdad? Esta falta de concentración que tuve ahí. Ya casi estamos terminando esta unidad de introducción a la trigonometría, ¿verdad? Dice, resuelva los siguientes triángulos rectángulos. Esto sí nos habla de resolverlo, ¿verdad? Yo me había equivocado. Resolverlos. Y en el anterior era encontrar las 6 funciones, pero en este es resolverlos. ¿Y qué es resolver un triángulo? Tener toda la medida de los 3 ángulos internos y la medida de sus 3 lados, ¿verdad? Entonces, aquí nos dieron este ángulo alfa de 37 grados, ¿verdad? Entonces, para encontrar el ángulo beta, ¿verdad? A 180 se le resta la suma del ángulo recto que nos dan, por ser triángulo rectángulo, miden 90 grados, más el otro ángulo agudo que es de 37. La suma es 127, entonces restarle a 180 grados, 127 grados nos da que beta, ¿verdad? Beta, el ángulo beta mide 53 grados. Entonces ya tenemos los 3 ángulos, ¿verdad? Beta 53 y nos dieron alfa de 37 y lógico el ángulo recto de 90 grados. Entonces ahora nos falta encontrar los 2 lados porque también nos dieron uno. Nos dieron uno, entonces tenemos que encontrar A y C. En este caso, decidí trabajar con el ángulo alfa de 37 grados. Pude haber trabajado con cualquier otro. Lo importante, amigos, ¿verdad? Es tener en cuenta qué lados, ¿verdad? ¿Cuál es el lado opuesto y el adyacente según el ángulo en referencia que estoy tratando, ¿verdad? Que estoy tratando. Entonces, en este caso, escogí yo el ángulo alfa. Pude haber escogido el ángulo beta y también pude haber encontrado, ¿verdad? Pude haber encontrado el lado A, pero escogí el lado alfa. Entonces, el lado alfa, el lado que me dieron, ¿verdad? Perdón, para el ángulo alfa, que fue el que decidí trabajar, el lado que me dieron es el opuesto y me toca encontrar el adyacente. Entonces yo me pregunto, ¿qué función tiene que ver entre opuesto y adyacente? Entonces, por lógica, ¿verdad? Por lógica es, por lógica es tangente, opuesto y adyacente, por lógica es tangente. Entonces, más bien aquí debía haber utilizado la función tangente de ese ángulo alfa, que es opuesto entre adyacente, ¿verdad? Adyacente, opuesto entre, perdón, opuesto entre adyacente. Pero de un solo voy a sustituir, el opuesto es 8.5 y el adyacente es A, ¿verdad? Es A. Y voy a sustituir ya de un solo los 37 grados, ¿verdad? Que es el ángulo alfa, ¿verdad? Es decir, la tangente de este ángulo de 37 grados es el opuesto entre A, 8.5 entre A. Entonces, A, les he mencionado que cuando A, ¿verdad? Estoy repitiendo mucho, pero cuando A va en el denominador se intercambia con lo que está al otro lado del igual, por lo tanto A es igual a 8.5 entre tangente, ¿verdad? De 37 grados, ¿verdad? Entonces, tangente de 37 grados, voy a tener que hacer un alto aquí, disculpen. Bueno, mejor para que ustedes aprendan un poco también, de todo un poco, entonces voy a utilizar en Excel, ¿verdad? Voy a utilizar esas, ¿verdad? Esas funciones, vamos a ver. Me voy aquí, las funciones trigonométricas, miren, me voy a más funciones. Me voy aquí entonces. Me voy aquí, que
Se me hicieron. Me voy a las matemáticas y trigonométricas, ¿verdad? Entonces me voy a la tangente, ¿verdad? ¿Dónde está la tangente? Por lógica está en la T, ¿verdad? Entonces aquí está la tangente, entonces le doy ahí a aceptar. ¿Y de qué número, verdad? ¿Cuál era el número que le íbamos a calcular tangente? Disculpen, el número de la tangente era 37 grados, ¿verdad? Entonces de 37, ¿verdad? Entonces la tangente de 37 grados es, ahí está, negativo 0.8407, ¿verdad? Negativo 0.8407. Pero como era el 8.5 arriba, ¿verdad? 8.5 entre la tangente de 37, entonces voy a hacer esa operación. 8.5 entre el dato que está ahí, entonces me da que es negativo, ¿verdad? 10.11. Permítanme, negativo 10.11. Entonces, este cociente, disculpen la interrupción, este cociente de 8.5 entre tangente de 37, ¿verdad? Mejor lo hice con la calculadora, me da un resultado de 11.28. 11.28 aproximado, ¿verdad? 11.28. Entonces, me faltaría, ¿verdad? La hipotenusa, ¿verdad? Me faltaría la hipotenusa. Me faltaría la hipotenusa, que en este caso puedo usar el teorema de Pitágoras. Había utilizado el teorema de Pitágoras, pero lo voy a cambiar porque lo tenía, ¿verdad? Equivocado. Aquí sería 11.28, ¿verdad? 11.28 al cuadrado, ¿verdad? Haciendo el despeje. Haciendo el despeje. ¿Verdad? Entonces 11.28 al cuadrado, permítanme. 11.28 al cuadrado, según aquí me da 127 y fracción, ¿verdad? Entonces aquí lo voy a colocar 127, a dos cifras después del punto, 127.24. Perdón, estoy perdido yo aquí. Aquí es donde va este dato. 127.24. ¿Verdad? Más el cuadrado de 8.5, que es 72.25. Entonces esa suma de ambos sería, el punto 24 sería más 72.25, sería 199.49. 199.49, ¿verdad? 199.49. Entonces C sería la raíz cuadrada de 199.49. 199.49. Entonces vamos a calcular aquí en mi calculadora, raíz cuadrada de 199.49 sale que es 12, ¿verdad? 14.12. Entonces, eso es lo que mide la hipotenusa. Si regresamos atrás, ¿verdad? Si regresamos atrás, si regresamos atrás, vemos que ya tenemos resuelto el triángulo porque ya encontramos la medida de sus tres ángulos, 90 grados que nos lo dieron por ser obvio un triángulo rectángulo, 37 grados que nos lo dan como dato, encontramos el ángulo que hacía falta, 53 grados, va, que es restarle a 180 la suma de los dos conocidos, ¿verdad? Y por la tangente encontramos el valor de A, ya nos daban este valor de B y acabamos de encontrar el valor de C, ¿verdad? Que nos dio 14.12, por lo tanto el triángulo rectángulo ya está
resuelto, ¿verdad? Ese triángulo rectángulo ya está resuelto. Vamos con otro, ¿verdad? Vamos con otro. En este caso no nos dan la hipotenusa, ¿verdad? Vamos a trabajar primero con la hipotenusa aquí con el triángulo rectángulo, con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sustituimos a A como 12 y a B como 6, ¿verdad? 12 al cuadrado es 144 y 6 al cuadrado es 136, ¿verdad? Ellos suman 180, quiere decir que C, como C cuadrado es 180, quiere decir que C es la raíz cuadrada de 180, ¿verdad? Y 180 yo lo puedo, ¿verdad? Escribir como 4 por 9 por 5, ¿verdad? ¿Cómo lo hice? Así descomponiendo, yo lo hice mentalmente, pero si ustedes no lo pueden, entonces descomponiéndolo en sus factores primos. 180 tiene mitad, va un 2, que es 90. 90 tiene mitad, que es 45, ya van 4. Miren, 2 por 2, 4, van 2 doces, ¿verdad? 45 tiene tercera, que es 15, ya va un 3. Y 15 tiene tercera, que es 5, ya van 2 13, o sea, ya van 4 y 9. Y está un 5, ¿verdad? De esa forma encontramos 4 por 9 por 5. De hecho, si usted multiplica estos tres, el producto es 180. Entonces, como lo podemos escribir por aparte las tres raíces, ¿verdad? De la propiedad de las potencias, entonces nos da que la raíz de 4 es 2 por raíz de 9, que es 3 por la raíz de 5. 2 por 3 es 6, raíz de 5, que es 13.42. Entonces encontramos que C, ¿verdad? Que C es 13.42. ¿Verdad? C es 13.42 para este, ¿verdad? Para este triángulo. No, solo nos dan el ángulo de 90 grados. Miren, solo nos dan el ángulo de 90 grados, no nos dan ningún otro. ¿Cómo vamos a encontrar? En este caso yo escogí este, ¿verdad? A este ángulo alfa, escogí la función tangente. ¿Por qué? Porque los datos que me dan es el opuesto y el adyacente, ¿verdad? También pude haber escogido beta y también me estarían dando el opuesto, que sería 12, y el adyacente, que sería 6. Pero como escogí alfa, ¿verdad? El opuesto es 6 y el adyacente es 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Aquí me equivoqué solo en este dato, pero está correcto los números, ¿verdad? 6 entre 12, ¿verdad? Que es un medio, ¿verdad? Si lo simplificamos, es un medio, 6 es la mitad de 12. Entonces, aquí, como nos interesa el ángulo es igual a la tangente inversa o arcotangente, ¿verdad? Del valor de la tangente, ¿verdad? El valor de la tangente es un medio. Entonces, el ángulo es la tangente inversa de un medio, que en este caso, con la calculadora, si ustedes lo utilizan, el resultado es 26.57 grados. Entonces, ya tenemos alfa. Y para encontrar beta, pues hacemos lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? A 180 grados le sumamos el ángulo recto que nos dan más ese ángulo que acabamos de encontrar, ¿verdad? Entonces 90 grados más 26.57 grados nos suma que es 116.57. Al restarlo de 180, el ángulo es 73.43. Quiere decir que beta mide 73.43. Entonces ya tenemos resuelto el triángulo, ¿verdad? Ya tenemos los tres lados, ¿verdad? C, que nos dio, ¿verdad? Que ya lo tenemos, lo primerito que calculamos acá, que nos dio 13.42 o 6 raíz de 5, como quieran, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya tenemos también la medida de los tres ángulos, por tanto, ¿verdad? El triángulo ya está resuelto. Vamos a ver si hay algún triángulo más. Aquí hay otros triángulos, ¿verdad? Hay un triángulo más. En este caso nos dan el ángulo beta acá arriba, que es 58.3 grados, y nos dan solo la medida de la hipotenusa. Tenemos que encontrar el ángulo alfa y cuánto mide A y cuánto mide B, ¿verdad? Entonces, trabajando con alfa forzosamente porque perdón, con beta porque desconozco alfa, al menos que haga esto primero, ¿verdad? Si hago esto primero, que ya conozco los dos, puedo trabajar con los dos, pero inicialmente, ¿verdad? Inicialmente, lo primerito que hice fue trabajar con, ¿verdad? Con alfa y decidí encontrar primero A, ¿verdad? Y como A es el opuesto del ángulo beta, opuesto entre hipotenusa es seno. Hubiera escogido coseno si hubiera encontrado primero, ¿verdad? Si quería encontrar B, pues entonces hubiera escogido coseno, porque coseno es adyacente del ángulo entre la hipotenusa. Vamos con el seno.
Decimos que el opuesto del ángulo, ¿verdad? El lado opuesto del ángulo beta es A y la hipotenusa que es 5, ¿verdad? Aplicamos lo que dice que el seno es opuesto entre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces luego, como el A está como numerador, se multiplican los otros dos. Quiere decir que A es igual al seno del ángulo que nos dieron, 58.3 grados por 5, ¿verdad? Entonces eso nos da que A, la medida de A es 4.25, ¿verdad? La medida de A es 4.25. Para encontrar, ¿verdad?, el otro ángulo que nos hace falta, porque tenemos dos, el obvio que es recto de 90 grados y el que nos dieron ahí, nos falta el ángulo alfa, ¿verdad? Hacemos lo de siempre, sumamos 90 más, 100, más el ángulo que nos dieron, 58.3, y se lo restamos a 180. En este caso, ¿verdad? El ángulo alfa mide 31.7 grados. Entonces ya tenemos los tres ángulos, tenemos el lado A, solo nos falta el lado B, ¿verdad? Y el lado B lo podemos encontrar con las funciones, pero aquí como no nos ponen condiciones, entonces yo aquí decidí encontrarlo por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Vamos a encontrar el lado B, B es C cuadrado menos A cuadrado, ¿verdad? Entonces sustituyendo, C cuadrado es 5 al cuadrado, ¿verdad? A es el lado que acabamos de encontrar, 4.25 al cuadrado. Entonces operando nos da 5 al cuadrado es 25 y 4.25 es 18.06. Al restarlo da que b cuadrado es 6.94. Entonces b es la raíz cuadrada de 6.94 que es 2.63, ¿verdad? Entonces ya tenemos, ¿verdad?, el triángulo resuelto. Tenemos la medida de los tres ángulos y la medida de los tres lados. Los tres ángulos es obviamente 90 grados, 58.3 grados que nos dieron como dato y 31.7 grados que encontramos de cuánto mide en este caso alfa. Nos dieron del lado la hipotenusa 5, ¿verdad? Encontramos cuánto mide A por la función seno del ángulo beta, ¿verdad? Que nos dio 4.25 y con el teorema de Pitágoras encontramos el lado B que nos dio 2.63. ¿Verdad? Entonces todavía nos falta un triángulo más, ¿verdad? Solo nos dan dos lados, nos dan la hipotenusa y nos dan un cateto. Entonces yo decido primero encontrar la medida de este ángulo, porque desconozco, al solo saber uno, desconozco cuánto miden los otros dos. Decido yo encontrar este primero. Pude haber decidido encontrar este primero. Es cuestión de gustos. No se olviden que para este ángulo A es el opuesto y 5.6 es el adyacente, pero para este 5.6 es el opuesto y A es el adyacente. Yo decidí encontrar el ángulo de este, encontrar, ¿verdad?, cuánto mide este ángulo. Y para este ángulo, los dos lados que tengo es opuesto entre hipotenusa. ¿Qué me relaciona opuesto entre hipotenusa? La función seno. Entonces, por eso forzosamente digo que el seno de alfa es opuesto 5.6 entre la hipotenusa que es 11. ¿Verdad? Entonces, el ángulo es el seno inverso, ¿verdad? Es el seno inverso, ¿verdad? El seno inverso o el arcoseno, como se le quiera llamar, de esto, ¿verdad? Permítanme que lo voy a calcular a ver si... Porque aquí decía tangente, pero no necesariamente es que aplique la tangente, es porque uno sobreescribe. Entonces, permítanme aprovechar entonces el seno inverso de 5.6 sobre 11. Entonces habría un error ahí, ¿verdad? Como yo había escrito tangente, con la calculadora usé la tangente. Entonces, no, es 30 puntos. A mí me gusta utilizar cifras. Alguien podría redondearlo a 30. A mí me gusta utilizar dos cifras. Aquí sería 30.60 grados, ¿verdad? Entonces, este otro ángulo ya no mide 62.02, sino que mide otra cosa, ¿verdad? Mide otro. Entonces, 90 más 30.60 es 120.60. ¿Verdad? Y si a 180 le restamos eso, nos da 59.40. 59.40, ¿verdad? Sería el ángulo alfa. Perdón, más bien sería, este no sería alfa, sería beta, ¿verdad? Con las disculpas, sería beta porque el alfa es el primero que encontramos. Entonces este sería beta. Por aquí me voy al editor de ecuaciones.
Y aquí en esta tabla me voy a las, bueno, aquí me aparece beta, miren, beta. Ok, entonces luego ya tenemos los tres ángulos y simplemente por el teorema de Pitágoras encontramos este lado A, ¿verdad? Simplemente sabemos que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B cuadrado, ¿verdad? 11 cuadrado al cuadrado menos 5.6 al cuadrado. 11 al cuadrado es 121 y 5.6 al cuadrado es 31.36. Restados me da que es 89.64. Déjeme ver a ver si lo hice bien, porque a veces lo hago mentalmente y la mente es traicionera. Vamos a ver si es cierto. 121 menos 31.36. Sí, es correcto, 89.64 y la raíz de 89.64 es 9.47. Entonces ya tenemos los tres lados y tenemos los tres ángulos. Por lo tanto, ¿verdad? El ejercicio está terminado, ¿verdad? Y con eso, ¿verdad? Con eso terminamos, aunque nos falta un pedazo. Mejor lo voy a terminar porque es del mismo tema. Lo voy a terminar porque es del mismo tema, aunque se me haya hecho muy largo el video. Dice este último, resuelva los siguientes problemas. Un edificio proyecta una sombra de 45 metros de largo, ¿verdad? Si el ángulo que se forma desde la punta de la sombra hasta el punto más alto quiere decir que es de elevación, porque la punta de la sombra es aquí, hasta el punto más alto quiere decir que el ángulo de elevación es 53 grados, ¿cuál es la altura? ¿Verdad? Entonces la sombra que proyecta son 45 metros, me pregunta la altura y el ángulo que se forma es 53. Entonces voy a encontrar el opuesto del ángulo y me dieron el adyacente. ¿Qué tiene que ver eso? Opuesto y adyacente, ¿verdad? Eso es tangente, ¿verdad? Eso es tangente y aquí me equivoqué. Fíjense que no es que me equivoco así porque no vayan a creer que es que me equivoco porque soy, sino que a veces no le pongo tanta atención, no es que me quise equivocar, eso sí, pero no le pongo tanta atención porque estos ejercicios yo también busco que usted aprenda, yo también busco que usted esté viendo el video, no lo esté viendo porque son ejercicios que le dejan de tarea y para hacerlo bien, sino para que también aprenda un poco. De hecho, muchos, ¿verdad? Que me conocen, ¿verdad? Me escriben de que algo está mal, eso me alegra, ¿verdad? Porque quiere decir que están entendiendo el concepto, ¿verdad? Entonces la tangente de 53 grados es el opuesto entre el adyacente, ¿verdad? Entonces quiere decir que H es igual al producto de la tangente de 53 grados, ¿verdad? Por 45 metros. Vamos a operar eso aquí en la calculadora, ¿verdad? Vamos a operar en la calculadora tangente de 53 grados multiplicado por 45. Que quiere decir que es 59.72, a dos cifras es 59.72. 59.72 metros, este es el dato correcto, exacto, sin temor a duda, ¿verdad? Sin temor a miedo. Entonces, siempre cuando hay preguntas hay que contestarlas, ¿verdad? No solo hay que encontrar el dato. Entonces, la altura del edificio, que es lo que me preguntaban, es 59.72 metros. O 59 o 60 metros si lo quiere aproximar según su gusto. A mí me gusta trabajar algunas cifras decimales. Otra pregunta me dice, un avión que vuela a 600 metros de altura distingue a un pueblo con un ángulo de 45 grados. Miren, el avión distingue a un pueblo con el ángulo de 45 grados. ¿A qué distancia se halla el pueblo? ¿Verdad? Entonces me están preguntando C. Y me dan la altura porque el avión vuela a 600 metros de altura. Entonces me están preguntándose y me dan este ángulo, quiere decir que este es el lado adyacente de este ángulo y la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, voy a utilizar la función coseno, porque coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces escribo coseno de 45 grados es igual a 600 metros entre C. Y les menciono, ¿verdad? Que cuando la variable a despejar va en el denominador, se intercambia con lo que está al otro lado del igual. Entonces, ¿verdad? Que eso quiere decir esta flecha. Entonces C es igual a 600 metros entre el coseno de 45, ¿verdad? Y si usted no le lleven miedo, que en este caso 600 metros entre el coseno de 45 dio el dato de 848.53 metros, ¿verdad? Y siempre se responde la pregunta, el avión se halla a 848.53 metros del pueblo, ¿verdad? Que era la pregunta que estaban haciendo. Seguidamente otro ejercicio dice que una escalera de bomberos que mide 21 metros
se apoya a una red a un ángulo de 68 grados respecto al suelo. ¿Cuál es la altura que puede alcanzar, verdad, la escalera apoyada en la pared, verdad? Entonces, para esto, ¿por qué utilizo la función seno? Porque me dieron la hipotenusa y me preguntan el lado opuesto. Y el lado opuesto entre hipotenusa es la función seno. Por lo tanto, el seno de 68 grados es h, que es el opuesto, entre la hipotenusa, que es 21 metros. Por lo tanto, ¿verdad? La altura h es igual al producto de los dos, ¿verdad? Y el seno de 68 grados por 21 metros es 19.47 metros. Entonces la altura que puede alcanzar la escalera en la pared es 19.47 metros, ¿verdad? 19.47 metros. No le lleven duda, otro más dice, se construyó una rampa de acceso de 3 metros de largo para acceder a una puerta que se encuentra a 2 metros de altura del suelo. Entonces dice, ¿cuál es el ángulo que forma la rampa con el suelo? ¿Cuál es este ángulo? Entonces, para este ángulo tengo el lado opuesto y la hipotenusa. Entonces, el lado opuesto, hipotenusa, es seno. Entonces, el seno de alfa es 2 metros, que es el opuesto, entre la hipotenusa, que es 3 metros. Por lo tanto, el ángulo alfa es el arcoseno o el seno inverso, ¿verdad? De 2 metros sobre 3 metros, ¿verdad? Y no le tengan duda que ese resultado es, ¿verdad? 41.81 grados. Entonces el ángulo que forma la rampa con el suelo es de 41.81 grados. Ejercicio: una persona de 1.72 metros de altura divisa la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 30 grados. Si la persona se encuentra a 25 metros de la base del árbol, ¿verdad? 25 metros es esta distancia, es esta misma. ¿Cuál es la altura del árbol? Entonces la altura del árbol va a ser este dato h más la estatura del observador. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Verdad? Me relacionan, voy a encontrar el lado opuesto y me dan el adyacente, ¿verdad? Y el lado opuesto entre adyacente es tangente, por lo tanto, tangente de 30 grados es igual al opuesto, que es h, entre 25 metros, que es el adyacente. Por lo tanto, h es el producto de la tangente de 30 grados por 25 metros, que me dio 14.43, pero a ello hay que sumarle la altura, la estatura del observador, ¿verdad? Porque lo que encontramos es de aquí para allá, y la altura del observador, ¿verdad? También hay que sumárselo porque sería parte de la altura del árbol, entonces sería 16.15 metros, que es la suma de 14.43 y 1.72, que es la estatura del observador. Pensé que ya nos faltaban más, pero bueno, aquí está otro. Dice que desde lo alto de un edificio de 30 metros se ve un objeto en el suelo con un ángulo de depresión de 27 grados. El ángulo se ve para abajo, ¿verdad? 27 grados se ve para abajo. Permítanme hacer más pequeño esto, solo para leerles la... ¿A qué distancia se encuentra el objeto de la base del edificio? Me están pidiendo esta distancia, que sería esta misma, ¿verdad? Y esta altura sería este mismo lado, ¿verdad? Entonces, para yo encontrar esta, ¿verdad? Sería esta. Para yo encontrar esta, ¿qué tendría que estar haciendo? Estaría haciendo adyacente, ¿verdad? Y me dieron opuesto, ¿verdad? Entonces, repito, ¿verdad? Me están preguntando la distancia del objeto, la base del árbol, que en el triángulo podemos, ¿verdad? Esta misma sería esta misma. Y la altura de la torre, ¿verdad? Sería esta misma. La altura de la torre es 30 metros, quiere decir que este lado mide 30 metros y este lado es el que voy a encontrar, ¿verdad? Entonces, eh, entonces yo tengo aquí, permítanme, a ver si me equivoqué también, para eso estamos. Entonces yo tengo aquí, vaya, pucha, se me desconfigura. Entonces me preguntan, ¿a qué distancia se encuentra el objeto del edificio?
Entonces yo voy a encontrar este lado, ¿verdad? Este lado. Me dan este 30 metros y voy a encontrar este lado. Y me dan el ángulo. Entonces, este lado para este ángulo, este lado para el ángulo 27 es el opuesto y el que voy a encontrar es el adyacente, ¿verdad? Que yo le puse D, ¿verdad? No es este D, ¿verdad? En realidad quizás se me movió porque más bien sería aquí, ¿verdad? Sería aquí el lado que voy a encontrar. Entonces quiere decir que la tangente de 27 grados es el opuesto, que es 30 metros, ¿verdad? Entre D, que es lo que voy a encontrar. Por lo tanto, D es 30 metros entre la tangente de 27 metros que me dio como resultado 58.88 metros. Entonces esa es la respuesta. El objeto se encuentra a 58.88 metros de la base del edificio. Voy a ver si puedo suspender un poquito aquí. Okay. ¿Verdad? Ahora este otro, desde lo alto de un faro de 49 metros de altura se observa una embarcación a 180 metros desde la base del faro. Pero como desde lo alto se está midiendo, quiere decir que el ángulo es de depresión, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ángulo de depresión que forma la embarcación con lo alto, ¿verdad? Entonces, la altura, ¿verdad? La altura del faro es 49 metros, por decir así, sería este lado, ¿verdad? Y 180 metros, ¿verdad? Es la distancia a la que se observa, es la hipotenusa, y me preguntan el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos me dieron? Me dieron el opuesto, que sería 49 metros, y me dieron la hipotenusa. Entonces, el opuesto y la hipotenusa es seno. Por lo tanto, el seno de alfa es igual al opuesto, que es 49 metros, ¿verdad? Porque le repito, este lado es es 49 metros, entre la hipotenusa, que es 180 metros. Entonces el ángulo mide el seno inverso de 49 entre 180, ¿verdad? Que con la calculadora dio que ese ángulo es 15.80 grados. Ahí se me olvidó contestar la pregunta, porque hay que contestarla. Y luego tenemos este ejercicio de un cazador que dice que tiene 1.8 metros de altura, de estatura, y ve un pato que vuela exactamente a 75 metros de él, ¿verdad? De su línea de visión, con un ángulo de elevación de 30 grados, ¿verdad? Permítanme revisar en el texto porque aquí tengo 30 grados y en el ejercicio tengo 38. Pudo haber sido que me equivoqué a la hora de copiar. Entonces es 38, ¿verdad? Aquí me equivoqué, es 38 grados el dato exacto, entonces acá está bien planteado. Entonces, me preguntan que a qué altura se encuentra el pato, entonces me preguntan esto y lógicamente le voy a sumar la estatura ¿verdad? Del cazador, ¿verdad? Lógicamente este triángulo, ¿verdad? La altura en la imagen se ve que es más grande la imagen del cazador que del triángulo, pero es por cuestión de espacio, ¿verdad? No iba a poder hacer el lógico de grande hacia el triángulo. Entonces me preguntan, me dan el ángulo, voy a encontrar el lado opuesto y me dan la hipotenusa. Entonces eso sin duda es la función seno, ¿verdad? Seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces el seno del ángulo 38 grados es igual al lado opuesto, que es h, entre la hipotenusa, que es 75 metros. Y por n veces les voy diciendo que cuando se va a despejar el numerador, los otros dos datos se multiplican. Por lo tanto, h es igual al seno de 38 grados por 75 metros, que me dio que es 46.17, a lo cual hay que sumarle el 1.8 metros de la altura del cazador. Por lo tanto, el pato se encuentra a 47.97 metros del suelo. Y ese es el último ejercicio de esta serie, porque luego se entra a la serie de los vectores, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. No se olviden, por favor, suscribirse, comentar, darle like y activar la campanita, ¿verdad? Muchas gracias, muy amables, con permiso.